Vamos a estar conversando un tema muy interesante. Hoy vamos a tener nuestra serie Consulta Legal con la abogada Darneti Lugo. Vamos a hablar de un tema que está ahora mismo pues ocupando parte de la atención de la sociedad dominicana. Es referente a los derechos de los empleados que están en el programa Fase 2. Todo lo que tiene que ver con los derechos laborales que esos empleados están conservando y en efecto sobre todo el tema correspondiente a si le corresponde o no y en qué proporción le correspondería el salario de Navidad o el denominado salario número 3. Así que Darneti la tenemos por aquí, vamos a hablar con ella. Muy buenas noches, Federico, ¿cómo te sientes? Complacida de la invitación que me hace a tu espacio. Gracias, igual, gracias. Más. Claro, a ti por la receptividad, qué bueno que estemos conversando estos minutitos para orientar a las personas sobre derechos de los empleados que están acogidos al programa Fase 2, que es el programa que se instauró a raíz del tema del COVID-19. Por eso te quise invitar, tú eres especialista en derecho laboral, ¿cierto? Así es, derecho laboral y trabajo dando asesoría en la parte de seguridad social también. En esa área imparto docencia y tengo una maestría en derecho laboral administrativo. Ok, qué bueno. Bueno, vamos entonces a hablar. Vamos de lo general a lo particular. Siempre me gusta ir de lo general a lo particular para aportar orientación ampliada. ¿Qué contempla el Código Laboral con relación a los empleados suspendidos? ¿Cuáles derechos ellos conservan? Bien, mira, los empleados suspendidos se están beneficiando de un subsidio denominado Fase 1. Con relación al salario de Navidad, la ley contempla que solamente se va a computar el salario de lo que tú hayas percibido durante el año calendario, es decir, lo que tú hayas percibido del mes de enero al mes de diciembre. En el caso de los trabajadores suspendidos, como no están recibiendo salario, sino un subsidio, este subsidio no se computa para fines de salario TRS ni para fines de TCS, por ende no le corresponde. Solamente le correspondería hasta el monto que haya percibido salario. Es decir, cuando entró la suspensión en el mes de marzo, si la empresa no ha reintegrado a ese trabajador, solamente va a ganar una proporción en base a lo que haya percibido durante el año. Ok, lo que haya percibido hasta diciembre de 2019 o hasta marzo de 2020. Hasta marzo. Si la empresa decidió suspenderlo en marzo y solamente recibió salario en el mes de enero, febrero y marzo, y de marzo a diciembre ha estado suspendido, solamente le va a corresponder una proporción. Ese es el tema que está ahora mismo en el tapete, porque quiere la clase sindical que se busque algún tipo de fondo extra para poder cubrirle esos pagos a esos trabajadores que están suspendidos. En el caso de los trabajadores que están activos, sí le corresponde su salario, porque en este caso, a raíz del decreto, que ha sido muy debatido y conocido, el 143-20, dice que la empresa, o sea, el empleador paga una parte y el Estado paga en representación del empleador lo relativo a 5,000 pesos de salario, es decir, viene siendo un complemento. La empresa paga una parte y el Estado paga 5,000 pesos, pero al final de cuentas, el trabajador está recibiendo su salario completo. ¿De dónde vienen estos fondos, Federico? Eso es muy importante. Entonces, antes de eso, un tema muy importante. Se le va a pagar entonces al que está en fase 2 su salario completo porque está trabajando. Ahora bien, claro, o sea, su salario de Navidad, su salario de Navidad. Se va a tomar entonces tanto el aporte que dé el gobierno como el completivo que le da su empleador, y ahí no tiene ningún tipo de inconveniente. No, porque el Estado está pagando en representación del empleador este pago, estos 5,000 pesos. ¿De dónde vienen estos fondos? Es muy bueno que le aclaremos a la audiencia que está atenta a esta información. El empleador tiene la responsabilidad de pagar de manera a un 100%
lo relativo a riesgos laborales. Esto es una obligación que emana de la ley 8701. En relativo un 1%. Hay empresas que hay un 1% fijo y uno de un 0.3 a 0.1 que es variable, dependiendo el tipo de riesgo que tenga la empresa. Las empresas tienen diferentes tipos de riesgo. Puede ser un riesgo 1 riesgo 4. Por ejemplo, una empresa de riesgo 4 puede ser una constructora que utilice arnés de seguridad para pintar, necesita, por ejemplo, gafas, protector de oídos o algún tipo de casco. Ahí el riesgo es mayor. Esos fondos que están siendo administrados por el IDOPRI, que provienen de riesgos laborales, son de esos valores que se están tomando para avanzar el salario en representación del empleador. Dicho esto, significa que es un complemento del salario, por vía de consecuencia le corresponde completo. Claro. Entonces, el que entró a fase 1, que está suspendido totalmente, solamente le toca una proporción de su salario de Navidad. Es decir, le tocarían 3 meses de su salario ordinario. Entró en enero. Si entró en enero y lo suspendieron en marzo, le correspondería la proporción, pero si entró, vamos a suponer los días que comenzó la pandemia, no le correspondería nada, porque está suspendido. Sí, eso Esa es la realidad que preocupa a diferentes sectores, específicamente a la clase sindical, porque entiende que se debe buscar una alternativa para estos trabajadores que están siendo afectados de la crisis financiera. Crisis sanitaria que dominó una crisis financiera. Claro, bueno, hay que buscar una solución extrajudicial o extra ley, porque la ley es muy específica con relación a esto. Ya cualquier bajadero que se le busque tiene que ser un acuerdo entre empresarios, gobierno y la parte que representa a los empleados, pero tomando en consideración de que el código establece algo muy específico, de que si es suspendido, entonces no optaría en ese caso por el salario 13. Ahora bien, el que está en fase 1, que está suspendido 100%, ¿cuáles derechos laborales o sociales conserva? No, tiene todos sus derechos, porque el objetivo del fase 2, ¿te refieres, verdad? No. O los trabajadores suspendidos. El trabajador que está suspendido tiene una pausa en el contrato en donde la empresa está liberada de pagarle el salario y el trabajador de prestar el servicio. Tiene una vigencia, se le suma la vigencia del contrato. Es decir, si el trabajador se reintegra en diciembre, se le suma todos esos meses al contrato. Esa es la ventaja. La ventaja es que conserva su empleo y se aumenta la vigencia en el contrato. Lo que tiene en el caso de la empresa que está liberada del pago, pero este subsidio fue como una alternativa que buscó el gobierno para beneficiar a esos trabajadores formales para que pudieran tener un subsidio de hasta un tope de 8.500 pesos. Y entonces en el caso para fines de prestaciones laborales, cesantía, etcétera, cuando el trabajador es suspendido totalmente, como no está recibiendo paga, porque lo que está recibiendo del gobierno no cuenta, eso le afecta en cotización TCS y le afecta para fines de cesantía, al final de cuentas. Mira, para fines de cálculo de prestaciones laborales se debe tomar en cuenta los últimos 12 salarios que haya recibido. De hecho, el Ministerio de Trabajo hizo una explicación sobre ese punto, porque cuando tú estás suspendido se te computa todo, es decir, como tú no estás laborando, pero sí se toma para fines de cálculo de prestaciones los últimos 12 salarios que tú percibiste, porque si se contara lo de ahora, entonces no te correspondería prestaciones, ¿me entiendes? Se toma en cuenta los últimos 12 meses que tú percibiste salario para el cálculo de las prestaciones. Ahora, en el caso del salario de Navidad es diferente porque el salario de Navidad se paga anual. Es decir, de lo que tú percibas del 1 del 1 de enero a diciembre, al mes de diciembre. Y sobre esa base, entonces, se te va a calcular proporcional. La única diferencia va a ser esa, pero en cuanto a vacaciones y prestaciones, se te debe calcular en base a los últimos 12 meses. Eso lo dice el artículo 14 del reglamento de aplicación de la ley del Código de Trabajo.
Ok, claro, porque en el caso de la cesantía, vamos a decir, es acumulativa, es el tiempo que tienes trabajando en la empresa, prestaciones laborales, pero en el caso del salario 13, se hace tomando en consideración los 12 meses, o sea, se divide el salario en 12 veces, 12 veces. Exactamente, Entonces, así lo dice o, el o artículo total, 19. ajá, Exacto, es muy importante puntualizar que el salario se toma en cuenta. Vamos a suponer, si tú tienes un salario fijo, recibiste durante el año completo, tu salario son 12,000 pesos, sobre esa base que se te va, es lo que tú vas a percibir de salario de Navidad. Ahora bien, si es comisión, que se compone de salario fijo más comisión, es mixto, entonces se suman todos los salarios que tú has recibido y eso se divide entre 12 y sobre esa base es lo que te va a corresponder de salario de Navidad. bueno, yo creo que este punto está como muy claro porque he visto que se ha ventilado la posibilidad de que los trabajadores que están en las dos fases, sobre todo en la dos, que es donde le correspondería un porcentaje de su salario de Navidad, o no el porcentaje, porque si el gobierno está cubriendo una parte, vamos a decir que le va a cubrir casi completo el salario. Como que ahí, ¿tú crees que se está creando la confusión? Porque el código es muy explícito. Mira lo que sucede. Lo que pasa es que estamos en una situación, se puede decir casuística, sui generis, en el sentido de que estamos en una crisis. No se Claro, contemplaba todo lo que ha pasado, o sea que se han generado circunstancias nuevas y especiales. No se preveía que una persona iba a durar tanto tiempo suspendida. Hay empresas que todavía no han reintegrado a sus trabajadores desde marzo y posiblemente llega a diciembre y a final de diciembre, que cuando termina el subsidio, al menos que decidan extenderlo ya para el año que viene con otras condiciones, pero según según el decreto sería hasta decreto. diciembre, así Claro. lo confirmó el presidente actual. Entonces, Mira, eh, sí, no, dime, perdón. retomarían sus labores a final de diciembre. Imagínate tú, la suspensión, una figura que siempre ha estado en la ley, pero no tenía tanto uso como se le ha dado en este año. Claro, hay algo Generalmente importante. las empresas, en vez de suspender, lo que usaban era vacaciones colectivas, específicamente mucho las zonas francas. En vez de Ujú. solicitar una suspensión por falta de materia prima, por baja productividad, lo que hacía que anticipaban las vacaciones, o lo que se denomina Claro, vacaciones colectivas. hay un punto importante que te quiero consultar y para que la audiencia se oriente. Cuando una empresa apela a la suspensión, eh, cu- ¿cuál es el periodo en la primera etapa que le otorga la ley para suspender a un empleado y cuántas prórrogas puede pedir? Mira, conforme a la ley, la suspensión dura un plazo de 90 días en un periodo de un año. Sin embargo, como vuelvo y te digo, eso sería la regla. Pero ahora estamos en una situación diferente y ya las empresas han solicitado más prórroga de los 90 días. Específicamente, como viene una desescalada, comenzaron a trabajar las primeras que eran áreas de servicio que no le había impactado tanto, pero por ejemplo la parte hotelera, por ejemplo restaurante que vinieron siendo los últimos, se le extendió. Obviamente, todo aquel que la ha solicitado se le ha acogido, no se ha emitido ninguna resolución de rechazo, por ende se ha admitido porque el trabajador sigue percibiendo su subsidio. Entonces, muchos errores que han Claro, cometido las empresas es en relación a cambiar la modalidad, porque antes era un poquito estricto, luego después fue ampliado el programa para más empresas. En ese cambio, a veces por error han excluido al trabajador del FAS. Entonces, cuando lo excluyen, el trabajador no puede recibir el salario, o sea, el subsidio. Entonces, el ministerio creó recientemente, hace más o menos como 20 días, creó como un ítem dentro de la misma plataforma Sirla para que pueda ingresar nuevamente el trabajador y pueda seguir beneficiándose del subsidio. A veces, como la plataforma es dinámica y aunque hay
una guía, a lo mejor los mismos nervios, la persona que lo está manipulando no lo conoce bien, por error lo ha excluido, en vez de cambiarlo de una fase a otra, y entonces el ministerio puso eso a disposición para que las empresas pudieran nuevamente ingresar a ese trabajador. O sea, que se ha dado el caso, bueno, vamos a ver si lo podemos ventilar de la siguiente manera. Se ha dado el caso en que el empleador desvincula o saca de una de las fases a un empleado y el empleado, vamos a decir que el gobierno sigue subsidiando a ese empleado en fase 2, pero está en fase 1 y viceversa. No, mira, por ejemplo, anteriormente tú solamente podías estar en una u otra fase, no se permitía de manera simultánea, ¿verdad? Que sí, ahora tú puedes tener tanto trabajadores suspendidos como trabajadores activos. Entonces, cuando tú envías el DGT-9, suspende al trabajador, pero cuando tú envías el DGT-12, que lo quieres pasar a fase 2, o sea, inmediatamente tú envías el formulario DGT-12, te sale la casilla que está en fase 2, es decir, ya comienza a generar el subsidio. O sea, tú envías la planilla. Entonces, arriba hay una casilla que dice excluir al trabajador. Okay. Por error, muchas empresas, en vez de enviar la planilla, excluían al trabajador. Entonces, y lo dejaban fuera del beneficio. Se quedaban sin el subsidio. Entonces, muchas empresas comenzaron a reclamar que se habían equivocado y entonces crearon una casilla en donde tú puedes reintegrar nuevamente al trabajador para que se beneficie del subsidio. Lo único el pago que le correspondía porque no lo harían retroactivo. Entonces, ahora mismo, ¿cuántos empleados están, si tienes el dato, claro está, están en las diferentes fases, tanto en la 1 como en la 2, o solamente hay una fase activada, que es la 2? No, están las dos, tanto fase 1 como fase 2. Según un informe que estuve viendo, habían entre las dos fases más de 800,000 empleados y en la fase 1 había alrededor de 210. 200,000. 210. Exactamente. 210,000. ¿Cómo es? ¿210,000 o 210? No, 210,000. 210,000 en la 1, es decir, que están suspendidos totalmente. Había 300,000 y bajó a 210,000. En total había 800. Bueno, pero entonces esa es una buena noticia porque te dice que de esos 300,000 hay 90,000 que se reintegraron o en su efecto lo desvincularon totalmente de la empresa. Que también es una posibilidad que tiene la empresa, sí. Sí, eso... No se prohíbe el desahucio porque ciertamente se busca que la empresa pueda sostenerse. Y aquí se debe haber una colaboración tanto del capital y el trabajo, ambos. Claro. El principio de la colaboración. Claro. Y el objetivo de que estén en fase 2 es que la empresa siga operando y que el trabajador perciba sus beneficios y siga cotizando en la seguridad social. Así es. Te manda saludo un amigo, John García. Ese es mi hermano. Sí, saludos para John. Ese es un gran amigo. Darneti, algo importante. Mi hermano de lucha de la UAS. Sí, guardiano. Algo importante que te quiero consultar. Yo digo consultar porque estamos conversando, ¿verdad? La consulta tuya tiene costo. Sí, es un conversatorio, yo me siento tranquila, estamos en la casa, o sea que... Sí. Mira, algo importante, ¿tú consideras que llegó el momento de ajustar a los nuevos tiempos el Código de Trabajo? Definitivamente que sí. Es un código que prácticamente tiene casi 30 años y no ha sido modificado. Han habido intentos y mira ahí, saludo, mi admiración también para ti. Un abrazo, hermano. Es mi hermano. Ciertamente hay que armonizar el Código de Trabajo a la nueva realidad que tenemos en cuanto a la tecnología, en cuanto a la flexibilidad laboral, en cuanto a lo relativo al teletrabajo. Necesita ser ajustado, porque en otros países ha sido modificado y nosotros somos uno de los pocos países que tiene tanto tiempo que no se modifica. Estamos hablando que data de 1992. Claro. Por lo que es importante que sea modificado.
Mira Claro. qué importante, mira, en el Código de Trabajo hay dos artículos, el 465 y 466, en relación a los créditos laborales. Ese artículo buscaba o prevía que en caso de cualquier tipo de eventualidad o contingencia, el empleador tuviera una póliza a través de una aseguradora y que el Ministerio de Trabajo pudiera administrarla. Eso para, por ejemplo, para algún tipo de pago de salario, en cuanto a algún tipo de demanda, etcétera. Sin embargo, tiene un carácter transitorio. Si hubiese estado, si el artículo no tuviera un estatus transitorio y realmente funcionara, pudiese haber algún tipo de respaldo en relación a ese sentido. Por ejemplo, está el Ok, seguro de desempleo que tiene un estatus transitorio también, no ha habido consenso. El punto neurálgico en relación a la modificación ha sido el aspecto de la cesantía. sí, 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 No, sí. hay sectores que dicen que deberían ponerle un tope de 3 años en función de un salario mínimo. La clase sindical dice que eso sería un retroceso, en razón de que es una conquista que ha tenido la clase trabajadora, por ende no debería ser tocada. Pero mira, hay que señalar que el tema de la cesantía ha llevado a la quiebra a muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, que han tenido que endeudarse para poder honrar un tema de cesantía, porque las empresas pequeñas trabajan al día a día, sus activos no son tan grandes. Día producido, día comido. Ese es su lema, Exactamente, lamentablemente. Y tienen altos costos, lo claro, cual una sentencia laboral puede hacer que se decapitalice o puede hacer claro que que sí. desaparezca. Entonces, hay dos artículos, 467 me dijiste, y 465, que 465 y hablan sobre... 466, que hablan de un crédito laboral, pero tiene un carácter transitorio, que era para prever cualquier eventualidad futura en cuanto a pago de salario o algún tipo de demanda, que muchos que conocen la ley entienden que debería ser conocido, esos artículos, que se deben Mira, retomar. claro, yo creo que sí, porque en efecto la figura del seguro viene a cubrir y hacer una especie de salvaguarda y como su nombre lo indica, de asegurar de que una empresa siga operando ante cualquier eventualidad, porque una empresa que a través de una sentencia tenga que cerrar porque desahució, desvinculó a un empleado, esa empresa se lleva 10 empleados de por medio. Entonces tenemos 10 desempleados por uno. O sea, yo creo que hay que aplicarle un poco de lógica al tema del seguro en ese capítulo. Y te voy a decir lo siguiente, el seguro de desempleo está contemplado en la ley de seguridad social, tú lo conoces muy bien. Y si en la parte sindical dice que no va a ceder en el tema de la cesantía, pues yo propongo, y lo comenté incluso hasta con el señor Pepe Abreu y con don Rafael Alburquerque, que parte del dinero que se va creando, ese denominado pasivo laboral para la cesantía, un porcentaje se coja para el seguro de desempleo y lo pongamos los dos a convivir y resolvemos los problemas. No tiene que De haber hecho, una yo doble tengo, cotización. mira, el 465 y 466, como yo te mencionaba, viene siendo un intento de seguro de desempleo en esa época, que era para prever contingencia, cualquier eventualidad en relación a cualquier futura insolvencia que pudiera tener el empleado. El seguro de desempleo viene dentro de los derechos que están consignados en el sistema de la seguridad social, el seguro de Ujú. desempleo. De hecho, yo trabajo en una tesis conjuntamente con mi compañera hablando sobre la importancia del seguro de desempleo como mecanismo para proteger a las pymes. Como tú puntualizabas, nosotros nuestra tesis se sustentaba en que de los valores que se dan a la seguridad social se pueda aportar una proporción para el seguro de desempleo y hasta un Claro. tope de 48 cotizaciones que se pueda hacer retirable en proporción a los meses que vaya persiguiendo Claro. ese subsidio que comience con un 65% hasta un 25%. Sobre esa Yo estoy de base acuerdo. de que el empleado tenga la oportunidad de buscar empleo y que esté registrado en bolsa de trabajo. Es decir, tanto en SENAE, Servicio Nacional de Empleo, como otras, que se mantenga activo. Porque, ¿qué pasa?
En los bancos tienen un instrumento financiero que se llama seguro de desempleo, pero no es lo mismo, porque ese dinero no va al patrimonio del trabajador. Eso es No, un seguro, una póliza, un producto financiero que se utiliza para pagar de manera exclusiva el préstamo o la tarjeta que tú hayas tomado, frente a cualquier eventualidad de que te quedes sin trabajo o cualquier incapacidad. O claro. sea, para proteger Entonces, el mira, préstamo o la tarjeta, el producto financiero como tal. Pero en el caso del eso, seguro de desempleo no existe como en otros países, que no, ahora mismo con la crisis han podido beneficiarse de, porque al estar cesante reciben ese subsidio de lo que hayan cotizado al sistema, de los aportes que hayan tenido, lo que se determine. Porque claro, de, conforme la OIT, la proyección al 2021 es que aumente el desempleo a más de 185 mil millones de trabajadores a nivel mundial, claro, claro, claro. que es muy alto, ¿me entiendes? Entonces, Demasiado. qué se debe? Eso va a deslizar a la Definitivamente. pobreza, a una franja poblacional que salió de la pobreza, estaba en clase media, aunque sea clase media baja, pero tenía ciertos niveles de vida un poco más acomodados, más holgados. Pero yo voy incluso hasta más lejos, Darneti. No, Yo todo sé, lo de la crisis ha precarizado, o sea, ha generado una precarización laboral. Porque, por ejemplo, exactamente. cuando nos vimos suspendidos, nos vimos obligados a quedar en la casa, a trabajar de una u otra forma. Pero a lo mejor no todos tenían Claro. las condiciones ergonómicas de hacer el trabajo, por ejemplo. Ujú, ujú. Sí, y mira algo importante, que yo creo que hay que comenzarlo a ponderar también. Yo sé que quizás suena un poquito fuerte, pero yo estoy, yo propongo que se ventile la posibilidad de que el dinero de las prestaciones laborales, la ley, el Código de Trabajo, lo contemple como una deuda de la empresa. Me voy a explicar. Que en lugar de los 10 días que contempla la ley luego de darte tu carta de desahucio, etcétera, eso se convierta en una deuda de la empresa y que el empresario pueda ir honrando ese compromiso de manera quincenal hasta completar la cesantía y así no descapitalizar a las empresas. Sobre todo a las pequeñas, nuestro aparato financiero, el tejido empresarial de República Dominicana es pequeño, es precario. O sea, aquí no todo el mundo tiene 100 millones de pesos en activos para poder responder. Entonces, quizás tú como abogada dirás, bueno, pero a Entiendo nosotros, tu punto. a los Y abogados de nos hecho, afectaría, pero óyeme, en lo que te digo, mandar 10 personas a la calle por una sentencia laboral, quizás porque yo quiero pagar pero no puedo, también tenemos que poner en una balanza los dos escenarios. hubo una propuesta así que era para pagar a 6 meses, pero la crisis sindical no estuvo de acuerdo. Esa fue una. Hay otras empresas que a lo mejor toman esa posibilidad, pero eso podría confundirse con otro tipo de pago. Hay una ley de pasivo laboral que existe, que es una amnistía a las prestaciones laborales, en donde había una práctica que tú haces una liquidación anual. Muchas empresas lo hacen. Y entonces esos valores se reconocían como un anticipo a las prestaciones a futuro que tenía que pagar el empleador porque el contrato de trabajo Ok, no terminaba, sino que había una terminación aparente. Entonces hubo una sentencia, la jurisprudencia se pronunció en ese sentido y le dio un efecto liberatorio hasta el periodo de 2005 de esos valores en virtud de esa ley. A lo mejor con todo lo que está pasando, vuelvan a crearse nuevos precedentes con esta realidad que tenemos. Muchas personas quieren pagar las prestaciones, pero no tienen el monto completo, el empleado no se quiere quedar sin trabajo y busca llegar a algún tipo de acuerdo económico, quiere seguir, porque ahora la tasa de siempre ha aumentado y para tu poderte reinsertar va a ser más difícil. Además, las claro, empresas están tomando mejores parámetros para en cuanto a competencias blandas, capacidad, adaptabilidad, abierto al cambio, proactivo, sí, claro. Sí, eh, resiliencia, entre otras, adaptabilidad, flexibilidad, entre otras dimensiones claro. que tiene el ser humano para ser potencializadas.
Claro, y es que te digo lo siguiente, cuando un pyme cierra para volver a emprender, se hace muy difícil. Hay que volver a buscar capital, hay que volver a bregar con Registro Nacional de Contribuyentes, constitución de empresa, y a veces, entonces ese emprendedor opta por no hacer nada de eso y se queda como un trabajador informal y, y pierde oportunidades de A final generar de cuentas, riqueza. no le conviene trabajar en la informalidad, porque con todo lo que pasó ahora, se evidenció que el que está formal es que tiene mejores beneficios, porque incluso Sí, sí, si tú claro, estás informal, no podía beneficiarte del subsidio. Lo que claro, sí es que deben crear políticas y medidas para incentivar a los emprendedores para incentivar a los emprendedores y que se haga una armonización de las leyes claro. Bueno, en cuanto entonces, a flexible. claro. Entonces, a modo de resumen, las personas que están actualmente en fase uno no tienen el beneficio de su salario de Navidad, ciertamente, los que están suspendidos Los totalmente. trabajadores que están en fase uno están suspendidos, lo que significa que reciben un subsidio que no es computable para salario 3. Solamente un Los que están subsidio que le permite, dentro de sus posibilidades, porque imagínate una persona que devengue 30.000 pesos y recibe un subsidio de 8.500 pesos, no le es significativo, pero es una asistencia que le puede claro, contribuir con lo básico, con los alimentos claro. básicos. Sobre esa Entonces, base, el que está el tiempo, si pasando, duró 3 meses cobrando salario y tiene 9 meses suspendido, solamente se le va a calcular en proporción a los 3 meses su salario de Navidad. En el caso de fase 2, como no ha habido una interrupción, si la empresa no cerró nunca, sigue operando, entonces le corresponde su salario completo. bueno, Es te importante agradezco. puntualizar que el Sí, salario de sí, Navidad se paga más tardar el día 20 del mes de diciembre, es un derecho, una obligación de pago que tiene el empleador en caso de que el trabajador lo deje de percibir por incumplimiento de la empresa. El trabajador puede, uno, reclamar este pago, ponerlo en mora; dos, solicitar un inspector; tres, unas 30, una indemnización que sea conocido por cada día de retardo que deje de pagarlo, o ejercer la dimisión por una falta inexcusable que rompe la relación de trabajo por culpa del empleado. de acuerdo. Bueno, Danetti, gracias. Muy sencillo lo explicaste, eso es lo que buscamos, que la gente se oriente de la manera más fácil. Le pido a mi audiencia que te sigan en las redes, Danetti Lugo, para que puedan, en caso de tener alguna inquietud laboral o de derecho en sentido general, puedan abordarte. Y ya estás comprometida, ya tú perteneces a esta familia del Live de Fede. Bueno, claro, muchísimas gracias por la invitación, agradecida de poder orientar. Tú sabes que estamos en la era de la información y también de la desinformación, Ay, pero sí, lo importante es que nos unamos gente buena con el objetivo de poder agregar eh, tranquilidad, orientación, información en esos momentos que estamos viviendo de incertidumbre. Y yo te agradezco que tú promueves este tipo de circuito de live para orientar a tu audiencia, para empoderarla de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus obligaciones, y estamos así a es. tus órdenes cuando lo requieras. Bueno, te lo agradezco y te deseo un feliz noche. ¿Eh? Un abrazo. Bueno, bye.